A ver, un momentito, por favor, porque siempre tarda un poco en grabar. Ya, muy bien. Entonces, ya está comenzando a grabar. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Con lo que estábamos viendo la anterior semana, ¿no? Entonces, recordarán, hemos visto, bueno, qué es investigación cualitativa. Les he mostrado un cuadro comparativo, ¿no? Respecto, ¿no? A cómo se diferencian estas dos actividades como tal, ¿no? Para recolectar información. Y bueno, habíamos abarcado en primer lugar, ¿no? Recordarán la observación como primer método, ¿no? Para recolectar información a través del método cualitativo. Explicábamos, ¿no? La tipología que tenía y también les explicaba, ¿no? Que puede ser un poco más concluyente o puede tener un poco más de peso el tema de la observación, ¿no? Cuando utilizamos las famosas listas de cotejo o también conocidos como, o bueno, el otro caso de los registros anecdóticos, ¿no? Habíamos visto también la entrevista personal, ¿no? Como método cualitativo, que también entra dentro de los métodos cuantitativos. También les he mencionado en su momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y hemos quedado aquí en la parte de los grupos focales, ¿no? Recordarán, esto es lo que teníamos aquí donde nos hemos quedado. Y bueno, complementar un poco más y ver otros dos métodos más, los cuales son la investigación documental y lo que es el tema de la simulación, ¿ya? Como últimos dos métodos cualitativos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar simplemente, ¿no? Vamos a recordar un poco, les hablaba, ¿no? La anterior semana les decía, ¿no? Que los grupos focales responden, ¿no? Ante una actividad, ¿no? Para recolectar información donde el investigador, ¿no? Decide convocar, se puede decir, ¿no? O encontrar un grupo pequeño de personas, ¿no? Para que participen, ¿no? En una determinada actividad, ¿no? Dentro de los grupos focales, ¿no? Las actividades que se pueden llevar a cabo pueden ir variando dependiendo del tipo de información o cómo queramos recolectar la información, ¿no? Eso es muy importante destacar dentro de los grupos focales, ¿no? Entonces, lo más básico podemos decir que sucede en un grupo focal es que reunimos a un pequeño grupo de personas y bueno, les empezamos a realizar algunas preguntas, ¿no? De algún tema en específico y bueno, a partir de ello, obviamente, recopilar una información determinada, ¿no? Pero no siempre queda ahí. Algunos grupos focales pueden ir más allá, realizar algún tipo de actividad para, bueno, ver algún tipo de reacción o algo en específico, ¿no? Para que obviamente el investigador lo necesite, ¿no? Y lo requiera con el fin, ¿no? Del proceso investigativo, ¿no? Entonces, les mencionaba algunos ejemplos, ¿no? Entonces, eso era en esencia, ¿no? El tema del grupo focal, ¿no? Una actividad bastante recurrente, ¿no? Para diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Que desean, por ejemplo, antes de lanzar un producto, ¿no? Realizar un grupo de prueba, esto también puede considerarse como un grupo focal, para ver, ¿no? Cuál es la perspectiva que tiene en ese grupo, ¿no? Con el producto, ¿no? Y bueno, posteriormente hacer mejoras a partir de ese proyecto o de esa actividad, ¿no? Que es el grupo focal, ¿no? Bien, entonces también les mencionaba, ¿no? De quienes intervienen dentro de este grupo focal, ¿no? Aquí mencionábamos tres participantes, ¿no? Hablábamos del investigador mismo, ¿no? Que obviamente dentro de lo que estamos viendo seríamos nosotros, ¿no? Los participantes, ¿no? Muy importante, ¿no? Que dentro de lo que es la selección de los participantes del grupo focal, obviamente se puede utilizar el criterio de muestreo, aunque bueno, cuando hablamos de un grupo focal hablamos de un grupo más pequeño incluso que una muestra. Entonces, tal vez utilizar el tema, ¿no? Como hemos visto en anteriores temas, como ser los criterios de segmentación, ¿no? O algún tipo de enfoque específico, como ser la experiencia, tal vez de miembros de la organización que nos permitan elegir, ¿no? De una forma más eficiente, ¿no? Y buena, podemos decir, ¿no? Y también para que los resultados, ¿no? De la actividad, ¿no? Tengan algún tipo de respuesta más a favor, ¿no? De lo que se está buscando a través de este proceso de investigación, o mejor dicho, dentro de este método, ¿no? Y bueno, también les hablaba, ¿no? De que tiene que existir también, ¿no? Preferentemente lo que es un moderador, ¿ya? Es decir, la persona que encargada, ¿no? De relacionar con los participantes y que, bueno, va a ser el enlace, ¿no? Entre nosotros que somos el investigador y los participantes de los cuales necesitamos una determinada información. Eso siempre va a ser importante, hablando, ¿no? De lo que es el grupo focal o como se lo conoce comúnmente como focus group, ¿no?
Esto debido al siguiente motivo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Cuando una persona, ¿no? Es solicitada para este tipo de actividad, puede estar algo insegura, nerviosa, ¿no? No puede sentirse cómoda, ¿no? Y el moderador, obviamente, como es una persona, ¿no? Como tal vez el mismo concepto del término lo dice, el moderador es una persona que tiene la capacidad, ¿no? De tener una gran capacidad, ¿no? De relaciones interpersonales. Entonces, con eso en mente, nosotros hacemos, ¿no? Que toda esta actividad se lleve de la mejor forma posible, ¿no? Eso les mencionaba, ¿no? En mayor detalle la anterior semana, ¿no? Hablando de lo que es el moderador, ¿no? Entonces, muy importante. También, bueno, dependiendo, ¿no? También hay algunos casos, o se ha visto algunos casos, ¿no? Existen casos, ¿no? Donde el investigador también funciona como moderador, pero esto de cierta forma no se sugiere siempre que se haga así, porque obviamente el investigador dentro del grupo focal está dentro de esa actividad para poder recopilar la información. Entonces, si se va también a cargar, ¿no? La responsabilidad de ser el moderador también al mismo tiempo, entonces eso obviamente va a hacer que el enfoque, ¿no? Que le ponga a estas dos actividades se limite un poco más, ¿no? Entonces, lo recomendable sería tener moderador o moderadores aparte y el investigador que se dedique directamente, ¿no? A lo que es la recopilación de información. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Bien, entonces es un detalle, ¿no? Que, bueno, siempre es importante recalcar. Entonces, también les mencionaba algunos puntos a considerar también dentro de lo que es el grupo focal o focus group, ¿no? Muchas personas, ¿no? Dentro del campo del marketing, muchas técnicas, métodos, actividades que se realizan, ¿no? Es muy común que no se los diga por sus nombres en español, generalmente se los dice por sus nombres en inglés, ¿no? Entonces, el focus group o el grupo focal, ¿no? Como yo lo he puesto aquí, es uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí simplemente para aclarar eso, ¿no? Para que no haya confusiones, ¿no? Bien, entonces, ahora, simplemente, ¿no? Para continuar un poco, ¿no? Hablando todavía de lo que es el grupo focal, tenemos que mencionar, ¿no? El tema de los tipos de sesiones, ¿no? O tipos de grupos focales que nosotros podemos desarrollar dentro de estos grupos focales, ¿ya? Porque como les dije, ¿no? A un principio, los grupos focales pueden estar enfocados, ¿no? A simplemente hacer preguntas a los participantes, ¿no? Pero también en algunas ocasiones pueden variar esta actividad, pueden ser actividades mucho más extensas, ¿no? O desarrolladas de diferente forma, ¿no? Entonces, las sesiones, ¿no? Como se los conoce, ¿no? En sí, dentro de lo que es el proceso del grupo focal, pueden ser un tanto diferentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, mencionarles tres tipos, ¿no? De sesiones de grupos focales que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? Entonces, la primera, ¿no? Que ven aquí es la sesión con moderador enfrentado, ¿no? O las sesiones con moderador enfrentados, ¿no? Entonces, en este tipo de sesión, por ejemplo, tenemos acá que no solamente vamos a tener un moderador, vamos a tener dos, ¿no? Moderadores y que, bueno, cada uno de forma deliberada van a tener, como dice aquí, conceptos opuestos, ¿no? Del tema de discusión, ¿no? En este caso, cuando hablamos de este tipo de sesión, hablamos, ¿no? De poner, ¿no? En disyuntiva a los participantes haciendo, ¿no? Que los moderadores elijan entre dos campos extremos, ¿no? O dos polos opuestos, si lo queremos decir de esa forma, ¿no? Entonces, esto con el fin, ¿no? De que tal vez, ¿no? Las respuestas que nosotros recibamos de las personas, ¿no? Dentro del grupo focal sean obviamente un poco más sinceras, por así decirlo, ¿no? Entonces, a eso se va este tipo de sesión, ¿no? El tener dos moderadores, obviamente cada uno va a tomar un concepto totalmente diferente, ¿no? Como hemos mencionado, y obviamente esto va a ocasionar a que las personas no tomen un bando, por así decirlo, ¿no? Y la discusión, es decir, la información que nosotros vayamos a recopilar, sea mucho mejor, ¿no? Mucho mejor desarrollada, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, estas sesiones son bastante interesantes, ¿no? Que se pueden realizar, no sé, por ejemplo, en el caso, ¿no? De si queremos no sé, un caso que sucedió recientemente que tengo recuerdo es cuando se hizo un grupo focal, ¿no? Para definir qué les parece, ¿no? Si las personas
paguen un determinado impuesto, ¿no? Entonces, ahí dos moderadores, uno estaba a favor del impuesto y el otro estaba en contra. Obviamente, cada uno de ellos, ¿no? Con la experiencia, ¿no? De relaciones interpersonales, dio su punto de vista, ¿no? De por qué está bien un impuesto nuevo y por qué está mal, ¿no? Entonces, eso creó un debate entre los participantes, como ya les mencioné, y con eso en mente, ¿no? Los resultados, ¿no? O la información que se va filtrando, ¿no? A través de esta metodología, eh, bueno, fue un poco mejor desarrollada, ¿no? De lo esperado, ¿no? Entonces es un tipo de sesión que puede existir, ¿no? Con dos moderadores y, bueno, cada uno tomando un concepto totalmente diferente para que los participantes sean mucho más participativos, ¿no? En lo que se está buscando, ¿no? Como información en cuestión, ¿no? Entonces, eso es el primer caso, ¿no? Simplemente para mencionar en el primer lugar, ¿no? Bueno, primer caso, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿no? Entonces, número dos, segundo tipo de sesión, tenemos las sesiones con participantes moderadores, como dice acá, ¿no? Entonces, este tipo de sesión de grupo focal, como dice aquí en la imagen, perdón, bueno, se le pide, ¿no? A uno o varios participantes que actúen como moderador temporalmente durante la sesión, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de estas sesiones, ¿no? Con participantes moderadores, hablamos, ¿no? De, en el caso tal vez de que nosotros, ¿no? No tengamos la posibilidad, ¿no? Eh, de tener, ¿no? A disposición un moderador que se encargue, ¿no? Del grupo focal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? De que nos veamos limitados por diferentes motivos, tal vez la principal puede ser la parte económica, ¿no? Para pagarle al moderador. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar este tipo de sesión, ¿no? A un principio nosotros, ¿no? Ingresar al grupo focal, hacer obviamente la presentación, ¿no? Inicial del grupo, la actividad que se va a realizar y bueno, según a nuestra perspectiva, ver a las personas tal vez que tengan este perfil de moderador y elegirlos, ¿no? Tal vez como líderes de grupo, ¿no? Y obviamente para que ellos se encarguen de cierta forma, ¿no? De que obviamente el ambiente sea un poco más tranquilo, un poco más llevadero. Entonces, esto con el fin, ¿no? También de que, bueno, todo este proceso se lleve de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, en eso consiste simplemente, ¿no? Esta actividad, las sesiones con participantes moderadores, ¿ya? Entonces, esto en el caso, ¿no? De que no podamos tener acceso, ¿no? Directo a un moderador o a moderadores, ¿no? Que, bueno, obviamente se les va a tener que remunerar de alguna forma, ¿no? Entonces, si nos vemos limitados por ese tipo de motivos, pueden ser otros también, ¿no? Por fuerza mayor, obviamente, tomando en cuenta uno que otro caso entonces podemos utilizar este tipo de sesión, ¿no? Y bueno, número tres, tenemos las sesiones de dos vías, ¿ya? Entonces, tercer tipo de sesión consiste en lo siguiente, dice que es, en este caso, ¿no? Un grupo de personas, la dinámica que se va a llevar, ¿no? Va a haber un grupo, ¿no? Y otro grupo al mismo tiempo, y van a discutir acerca, ¿no? De las diferentes reacciones e interacciones, ¿no? Para llegar a una cierta conclusión, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hablamos de esta sesión de dos vías, es muy compleja de poder llevar porque en este caso hablamos de organizar a los participantes, como dice aquí, en dos grupos diferentes, con dos dinámicas muy diferentes. Y bueno, una vez que terminen sus dinámicas, lo que posteriormente va a suceder es que cada grupo va a tener que exponer sus resultados, ¿no? O tal vez cómo han llevado la dinámica, ¿no? Esto obviamente para poder compartirlo y obviamente eso que van a compartir para nosotros como investigadores va a ser la información que nosotros queramos recopilar, ¿no? Entonces, esta sesión de dos vías es un tanto más compleja de poder llevar, como les decía, debido a que lleva un poco más de tiempo, ¿no? Hablando, ¿no? De lo que se va a hacer, ¿no? No es simplemente hacer preguntas, ¿no? O alguna actividad en específico o una pequeña discusión, ¿no? Para hacer estas dinámicas, ¿no? Para armar los dos grupos y cada uno haga determinadas dinámicas, obviamente se tiene que hacer un plan, ¿no? Como ya les mencionaba la semana pasada. Y bueno, con eso en mente pasar obviamente a los resultados, ¿no? A las diferentes reacciones que se va a tener ante este tipo de actividades, ¿no? Entonces, esto se hace principalmente cuando nosotros necesitamos, ¿no? De cierta forma,
una información, ¿no? Referida tal vez a algo más acercado a la realidad, por así decirlo, ¿no? Es decir, a un tanto parecido a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? En el último método que es la simulación. Es decir, estas dinámicas pueden estar relacionadas, ¿no? Con actividades simuladas, ¿no? A la realidad, ¿no? Es esto con el fin, ¿no? De poder plasmar de cierta forma, ¿no? Qué es lo que sucede en la realidad, ¿no? Y obviamente tratar de interpretarlo en la información que nosotros queramos recopilar, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Que sucede mucho, ¿no? En el campo, bueno, de esta actividad que son los grupos focales y las sesiones de dos vías, es la situación de la atención al cliente, ¿no? Esto generalmente se hace en forma interna, ya, es decir, con los empleados de la organización. Entonces, para poder capacitar, por ejemplo, ¿no? A los empleados, ¿no? De diferentes empresas, ¿no? Bueno, en algunas que yo tengo conocimiento, se utilizan mucho estas sesiones de dos vías, ¿ya? No simplemente se arman dos grupos, se pueden armar dos o más. Y bueno, la temática obviamente va a ser la atención al cliente, ¿no? Se hacen dinámicas, ¿no? De relacionados con esa situación, de diferentes situaciones se va a realizar la actividad, la dinámica, y bueno, a través de eso nosotros podemos interpretar diferentes reacciones, interacciones y resultados, ¿no? Que nos pueden servir, ¿no? Como en el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Mejorar lo que es la atención al cliente, ¿no? O tal vez ver, ¿no? Qué personas, ¿no? Dentro de la organización necesitan, obviamente, algún tipo de apoyo, ¿no? Para mejorar, obviamente, esta actividad, ¿no? Que es muy importante, que es la atención al cliente, ¿no? Entonces, eso más o menos sería, ¿no? Lo que son las sesiones de dos vías, ¿no? Entonces, para llevar ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, como les digo, se requiere, obviamente, una preparación muy buena para armar estas dinámicas, ¿no? Más tal vez como en los anteriores casos, ¿no? Que son la sesión de con moderadores enfrentados y las sesiones con participantes moderadores, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el tercer caso que les puedo mencionar acá, dentro de lo que son los diferentes tipos de sesiones que se pueden dar en los grupos focales, ¿no? Entonces, obviamente, tomando en cuenta, ¿no? Algunos criterios más, ¿no? Obviamente existen diferentes tipos de sesiones adicionales a este, pero bueno, son muy parecidos en sí. Entonces, lo único que va a variar es en lo siguiente, ¿no? Si simplemente se va a limitar a realizar preguntas y respuestas o van a estar relacionados con una actividad que ya no tenga que ver con preguntas y respuestas. Tal vez esa es la diferencia, ¿no? Que existe en los otros tipos de sesiones que pueden existir, ¿ya? Pero bueno. Entonces, aquí simplemente vamos a dejar estos tipos de sesiones, tal vez simplemente para mencionar las más resaltables, ¿no? Entonces, como ven, es bastante interesante este tipo de actividad, ¿no? Entonces, aquí lo que recae tal vez, como también les mencioné, ¿no? En los anteriores métodos, ¿no? Como es la observación y la entrevista personal, lo importante aquí es la capacidad del investigador para poder planificar la actividad como tal, ¿no? En este caso, el grupo focal, ¿no? Entonces, plantear bien qué es lo que quiere buscar, plantear bien las actividades, ¿no? En el caso de los tipos de sesiones, buscar moderadores, ¿no? Que sean los adecuados, ¿no? Para poder llevar el ambiente, ¿no? De la forma más bonita posible, podemos decir, ¿no? De la mejor forma posible. Esto con el fin, ¿no? De que el filtro de información que se va a obtener de este grupo focal sea lo más positivo hacia nosotros, ¿no? Para poder recopilar lo que es la información, ¿no? Eso es lo importante aquí, ¿no? Dentro de lo que se está buscando, ¿no? Bien, entonces, eso se puede mencionar hablando de lo que son los grupos focales, ¿no? Entonces, algunos detalles más que vamos a mencionar simplemente, ¿no? Para terminar dentro de lo que es los grupos focales, es el tema, ¿no? De la preparación, ¿no? En sí, bueno, si queremos preparar, ¿no? A lo que les decía, ¿no? El plan de acción, ¿no? De lo que es el grupo focal, cuenta o consta, mejor dicho, de tres pasos, ¿no? Entonces, en sí podemos plantearlo, ¿no? De tres puntos muy importantes, ¿no? Primeramente, la selección de los participantes, ¿no? ¿Quién va a ser el moderador o los moderadores? ¿Quién va a ser el observador, es decir, el investigador? ¿Y quiénes van a ser los participantes, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar lo que es el tema del muestreo, ¿no? Como un método, ¿no? Que vamos a ver más adelante en la materia para poder facilitar, obviamente, la elección de los participantes, pero también aquí se sugiere mucho el utilizar lo que son los criterios de segmentación, dependiendo, ¿no? Qué tipo de información estemos buscando, ¿no? Dependiendo también qué es lo que estemos buscando, ¿no? Como información, ¿no?
Entonces, acorde a todo eso, hay que tomar en cuenta, ¿no? Los participantes en ese campo, ¿no? Luego, segundo paso, que sería el diseño de la guía, ¿no? El tema de los propósitos y las dinámicas de los grupos, es decir, las actividades que se van a realizar, o en el caso, ¿no? De que se limite simplemente a preguntas y respuestas, planificar las preguntas, ¿no? Entonces, en el caso de las preguntas, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente unidad, ¿ya? Para el tema de la observación, por ejemplo, les dije, ¿no? Se tiene que utilizar la lista de cotejo, ¿no? Y el registro anecdótico, ¿no? Que se maneja con indicadores, con métricas, ¿no? Entonces, eso de los indicadores, de las escalas, las métricas, ¿no? Lo vamos a ver en la unidad siguiente, ¿ya? Es decir, existe una caracterización, ¿no? Una clasificación de ese tipo de criterios, ¿no? No solamente para armar estas preguntas, ¿no? Que serían los cuestionarios, ¿no? Sino también para armar las encuestas, para armar las listas de cotejo, ¿no? Y demás métodos, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, ¿no? Entonces, eso en la siguiente unidad lo vamos a mencionar, ¿no? Porque existe una clasificación un tanto extensa que, bueno, tal vez va a ser uno de los puntos más resaltables, ¿no? Que vamos a ver durante estas dos unidades, ¿no? Dos, tres unidades, ¿no? Entonces, las preguntas tienen que estar también bien planteadas, ¿no? Entonces, lo más básico, simplemente, ¿no? Para mencionar aquí un punto no inicial, ¿no? De las preguntas, es, por ejemplo, si vamos a utilizar preguntas abiertas o vamos a utilizar preguntas cesadas, ¿no? Entonces, en el caso de que utilicemos preguntas abiertas se refiere, ¿no? A preguntas que están a libre respuesta de los participantes, es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo les preguntara, ¿no? ¿Qué es investigación de mercados, ¿no? Y no pusiera ningún límite, ninguna métrica, ninguna escala, ¿no? Para definir la respuesta, entonces en ese caso yo estoy dándoles una pregunta abierta, libre, ¿no? A la respuesta de cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes me va a dar una respuesta diferente, ¿no? Entonces, puede ser válido, pero obviamente el problema con las preguntas abiertas es que es difícil realizar la interpretación. Entonces, para la observación, para lo que es el grupo focal y también para lo que es la entrevista personal, se puede utilizar preguntas abiertas, ¿ya? Porque cuando hablamos de estos tres métodos, los utilizamos a un pequeño grupo de personas, ¿ya? Como les mencioné aquí, ¿no? El grupo focal puede constar, no sé, de 10 personas, 12 personas, 20 personas como máximo. Entonces, en ese caso, el desarrollar, ¿no? Las respuestas, ¿no? De 20 personas, ¿no? De forma abierta, no conllevaría, ¿no? Tal vez mucho tiempo, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, con otro método que es a nivel cuantitativo, que es las encuestas, ¿no? En ese caso ya es una mayor cantidad, entonces en ese caso, por ejemplo, no se recomienda, ¿no? El uso, ¿no? De preguntas abiertas, ¿no? Entonces eso en su momento les voy a detallar un poco más, ¿no? Pero bueno, si quieren ser un poco más minuciosos, tal vez, ¿no? O limitar, tal vez, obviamente, ¿no? El análisis que se va a hacer a la información y tener resultados mucho más rápido, entonces también pueden realizar preguntas cesadas, ¿no? Es decir, con límites, ¿no? Vuelvo al ejemplo que les di. Les puedo preguntar qué es investigación de mercados, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas, yo les puedo dar inciso A, ¿no? La investigación de mercados es tal cosa, ¿no? Inciso B, la investigación de mercados es otra cosa, ¿no? Inciso D, ¿no? Entonces, ahí limito la respuesta a cuatro opciones solamente, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el desarrollo, ¿no? Mejor dicho, la interpretación es un poco más amena, ¿no? Entonces, para eso están lo que les dije anteriormente, ¿no? Las escalas, las métricas, el uso de indicadores, ¿no? Que en la siguiente unidad lo vamos a ver en mayor detalle, ya que está en la parte de métodos cuantitativos, ¿no? Pero eso no quiere decir que esas métricas, indicadores y demás no se utilicen, ¿no? Para los métodos cualitativos, porque sí se utilizan, ¿no? Como ya les dije, ¿no? La anterior semana, la diferencia, ¿no? Entre estos métodos cualitativos y los métodos cuantitativos es que, bueno, simplemente, ¿no? Estos métodos son más limitados, ¿no? En lo que son el uso, ¿no? De datos estadísticos, usos de datos numéricos, ¿no? Pero eso no significa que no estén presentes del todo, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, nada más, ¿no? Entonces, número tres, como tercer paso, ¿no? De los grupos focales,
tenemos la reunión de grupos focales, es decir, definir obviamente la elección de la hora y el lugar, muy importante, ¿no? Y obviamente hacerlo con previa anticipación, ¿no? Tanto para los moderadores, para los observadores y para los participantes, ¿no? Y obviamente está lo que es el desarrollo, ¿no? Situaciones que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Dentro de lo que es el grupo focal, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta etapa, ¿no? De desarrollo, tal vez lo que más nos interesa, entonces, esta parte, ¿no? Que ven aquí, fases y etapas de análisis de los grupos focales, es esta parte de aquí, la reunión de los grupos focales. Estamos ampliando esa sección en específico, ¿no? Simplemente para terminar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente vamos a llevar a cabo, ¿no? Todo el plan respecto al grupo focal. Convocamos a tal hora, a tal fecha y en tal lugar a los participantes, al moderador y al investigador, ¿no? Se lleva a cabo la actividad, ¿no? Se hacen las preguntas, se reciben las respuestas, se hace determinada actividad que lleva determinado tiempo. El investigador recopila la información o los resultados. Entonces, una vez que termina toda esa etapa, lo que pasa es lo siguiente. Primeramente, está la etapa, ¿no? Que es la codificación, la organización y la descripción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ¿no? De codificar la información, es obviamente realizar, ¿no? El registro, ¿no? De todo lo que se haya recolectado en el grupo focal. Puede ser las respuestas de las preguntas, ¿no? Que se hayan planteado, pueden ser las reacciones o las interacciones, ¿no? Que se han dado, ¿no? A través de las diferentes actividades en el grupo focal. Y bueno, en ese caso se tendrá que organizar y presentar la información. Obviamente aquí va a recaer, obviamente ya en la interpretación, o mejor dicho, no en la subjetividad de lo que es el investigador, ¿no? Y pasar obviamente a describir lo que es la información, ¿no? Transcribirlo, ¿no? E interpretarlo, ¿no? Y eso nos lleva al segundo paso, ¿no? O a la segunda etapa, que sería la interpretación, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la interpretación, hablamos, ¿no? De que el investigador, ¿no? Una vez que ya tenga organizada la información descrita, ¿no? Tal vez en medio digital o escrito, no lo sé, tiene que identificar tal vez algunas variables, ¿no? Que puedan influir lo que dice aquí en la interpretación, ¿ya? Cuando hablo de variables, me refiero tal vez a resultados, ¿no? O a las respuestas, ¿no? Más comunes que hayan existido, ¿no? Dentro de lo que es el grupo focal, las reacciones más comunes, factores que se repiten, ¿no? Dentro de las respuestas y de las situaciones, ¿no? Muy importante. Otro punto también muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la interpretación es considerar el contexto, ¿ya? Obviamente, como investigador, uno ha estado dentro de lo que es el grupo focal, tiene que analizar cómo ha sido el ambiente o el contexto en el cual se ha llevado, ¿no? El grupo focal, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque puede existir, ¿no? Alguna situación en específico, ¿no? Que pueda llegar a afectar, ¿no? Hablando del contexto o el ambiente, a lo que es los resultados que se hayan obtenido en el grupo focal, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Que me puede dar ahorita, ¿no? Lugar en el tema de la interpretación, hablando, ¿no? De que es el considerar el contexto. Podemos mencionar tal vez, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Si convocamos a un grupo focal y lo hacemos tal vez en SEC central, ¿no? Que ustedes conocen dónde es, ¿no? Todos creo que en algún momento han debido ir, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? Que el lugar donde está SEC Central es cerca, ¿no? Tal vez a una zona muy concurrida que es la Plaza Murillo, debido a temas políticos y sociales, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros mañana hacemos el grupo focal a las 10 de la mañana, ¿no? Hora que comúnmente existe, no sé, generalmente marchas, bloqueos por ese lugar, por esa zona, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, puede llegar a afectar, ¿no? Los resultados que hayamos transcrito o descrito, ¿no? Dentro de lo que es el grupo focal como tal, ¿no? Entonces, puede afectar de cierta forma, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, ¿no? Hablamos, ¿no? De lo que es el contexto, ¿no? De lo que es la interpretación, cómo ha sido, ¿no? El ambiente, ¿no? Cómo ha estado todo el contexto, ¿no? Que ha rodeado al grupo focal, ¿no? Si el moderador también ha llevado bien su trabajo, si los participantes han sido, ¿no? Un poco dóciles, ¿no? Para poder otorgar, ¿no? Respuestas o han sido dóciles, ¿no? Para participar en las actividades o no han querido participar y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hablando de lo que es el contexto, ¿no? También eso se tiene que analizar también, ¿no? Es muy importante, ¿no?
Y con eso en mente, ¿no? Es sacar algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Como les decía, ¿no? En cualquier trabajo de investigación, ¿no? Que se puede realizar, siempre se sacan conclusiones y se hacen ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, con eso en mente, al problema que se haya planteado, ¿no? Utilizando este método, ¿no? Para recolectar información, obviamente se busca dar algún tipo de explicación o soluciones, ¿no? Y obviamente validar esos resultados, ¿no? Y la última etapa, ¿no? Como hemos visto en el proceso de investigación de mercados, es simplemente, ¿no? Redactar los informes, ¿no? Y difundir los resultados, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, esto ya recae, ¿no? En otra actividad, ¿no? Ya tenemos el informe finalizado. Entonces, a las personas interesadas les ya dará lugar a que, bueno, tengan que interpretar ellos, ¿no? Y, bueno, definir diferentes actividades que se vayan a realizar posteriormente, ¿no? Bien, entonces eso es más o menos, ¿no? Lo que tendría que suceder en el caso, ¿no? De la etapa investigativa principalmente, una vez que termine lo que es el grupo focal, ¿no? Muy importante, ¿no? Tal vez el tema, ¿no? Sobre todo, ¿no? Si no tenemos información que sea fácil, ¿no? De interpretar, va a estar sujeto a lo que es la subjetividad, ¿no? del investigador, ¿no? Codificarla, interpretarla, organizarla, para que posteriormente pueda pasar a una interpretación, ¿no? No podemos pasar directamente a lo que es la interpretación. Primeramente, sí o sí, tenemos que organizar y codificar de alguna forma todo lo que se haya llevado a cabo en el grupo focal. Principalmente cuando hablamos, ¿no? De grupos focales donde se llevan actividades, ¿no? Y no se hacen preguntas y respuestas, ¿no? Que es una situación más fácil, por así decirlo, ¿no? Aunque no deja de lado, ¿no? Que tengamos que organizar y presentar la información, obviamente, ¿no? Y bueno, nada más, ¿no? Entonces, como ven, es una actividad bastante interesante, ¿no? El tema de los grupos focales, que es muy comúnmente llevado, ¿no? Por muchas organizaciones, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Para ver algunos aspectos relacionados a lo que son sus productos, ¿no? Se hacen grupos de prueba, ¿no? Para probar, como se dice, ¿no? Algunos productos, ¿no? Y ver algunos atributos, ¿no? Sabores, formas, colores, ¿no? Y qué les parece, ¿no? Y ver las reacciones, ¿no? De esos pequeños grupos y esto con el fin, obviamente, ¿no? De mejorar los puntos negativos que hayan tenido, ¿no? Durante ese grupo focal o ese grupo de prueba, ¿no? Que se haya hecho, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Bien, entonces, como ven, es bastante interesante, ¿no? Entonces, aquí simplemente, ¿no? Para finalizar, ¿no? Con estos primeros tres métodos que hemos visto, ¿no? El anterior martes y ahora que estamos terminado, ¿no? Con los grupos focales, ¿no? También conocidos como grupos de enfoque. Aquí tienen un cuadro comparativo, ¿no? Que habla de las ventajas, ¿no? De cada uno, las limitaciones que tiene también cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, esto con el fin, ¿no? De poder complementar un poco más, ¿no? Cómo es cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablar principalmente, ¿no? De lo que es la observación, ¿no? O mejor dicho, de las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la observación es muy limitante, ¿no? Que, bueno, la observación puede exigir, ¿no? Tiempos muy prolongados, ¿no? Y requiere principalmente analistas que sean competentes, ¿no? Es decir, personas que utilicen este instrumento o este método, mejor dicho, ¿no? De una forma lo más objetiva posible. Esa es una limitación, ¿no? También, ¿no? De que la observación puede ser algo muy complicado de poder hacer. Eso ya les mencionaba la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Ahora, por otro lado, en el tema de la entrevista, ¿no? El tema de la entrevista ya les mencioné también algunas limitaciones. Una de ellas se puede mencionar, ¿no? Que es el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La relación de entrevistador y entrevistado, por ejemplo, ¿no? Una limitación, ¿no? Y en el tema del grupo de focal o grupo de enfoque, ¿no? Puede ser un caso, ¿no? Que algunos convocados o algunos participantes, ¿no? Que vayan a participar en el grupo no participen o no lleguen a asistir, ¿no? Lo que puede obviamente disminuir los resultados, ¿no? Que pueden tener este método de información, ¿no? Bien, entonces son algunas situaciones, ¿no? Que se mencionan en este cuadrito comparativo, ¿no? ¿Y por qué lo pongo así? Porque estas tres son los tres métodos más resaltables, ¿no? Que tenemos en la parte cualitativa, ¿ya? Y como ven, tienen cierto parentesco, ¿no? Es decir, al final, de cierta forma, si lo vemos, ¿no? Tanto la entrevista personal y como es el grupo de enfoque, tienen nacimiento a partir de la observación, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta forma, ¿no?
Entonces, eso es lo que se puede mencionar, ¿no? En la entrevista, obviamente, hacemos preguntas, en los grupos de enfoque, ¿no? Hacemos ya actividades o formulamos preguntas, ¿no? La diferencia está con la observación, en que la observación simplemente nos limitamos, ¿no? A observar, como dice el nombre, ¿no? Para ver algún tipo de fenómeno en específico, ¿no? Sin alterar de cierta forma, ¿no? Lo que sucede, ¿no? En ese fenómeno, ¿no? En el grupo de enfoque, por ejemplo, no sucede eso, ¿no? Se va planteando un plan, ¿no? Se va a tener a los participantes bien delimitados y se va a formar parte de una actividad en cuestión, ¿no? Bien, entonces eso tenemos, hablando, ¿no? De estos tres tipos, ¿no? Bien, entonces esto sería hablando, ¿no? De los grupos focales, ¿ya? Entonces, simplemente para mencionar un detalle más, ¿no? Hablando y cerrar, ¿no? Con el tema de grupos focales, antes de pasar, ¿no? Al cuarto método, que sería la investigación documental, hablar, ¿no? De que este grupo focal tiene una variante, ¿ya? Que se llama no grupo focal, sino que se llama grupo de expertos, ¿ya? Grupo focal de expertos se llama, ¿ya? La diferencia entre un grupo focal normal, ¿no? Por así decirlo, y el grupo focal de expertos que les acabo de mencionar, la diferencia está en que el que les acabo de mencionar, el grupo focal de expertos, tiene la misma, el mismo desarrollo, ¿ya? El mismo desarrollo. Pero a diferencia, ¿no? De seleccionar participantes tal vez al azar, a través con un método de muestreo, ¿no? O tal vez utilizando criterios de segmentación, no lo sé, dependiendo del investigador, el grupo focal de expertos, simplemente convocamos a personas que sean expertos, como el mismo nombre lo indica, en un tema en específico, para que nos den su opinión, para que nos respondan preguntas sobre un tema en específico que para nosotros, ¿no? Es de mucho interés, ¿no? A eso nos podemos ir hablando, ¿no? Del grupo focal de expertos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Que en este caso se da lugar a personas que son expertas en un tema en específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de un grupo focal de expertos, nosotros podemos solicitar este tipo de actividad en el caso, ¿no? De que necesitemos algún tipo de información relacionado tal vez con el tema impositivo, por ejemplo, ¿no? De impuestos, ¿no? Entonces, podemos armar un grupo focal de expertos, ¿no? Y los participantes van a ser personas que tengan conocimiento, experiencia, ¿no? En esa rama en específico, en el ejemplo que les doy, hablando, ¿no? Del tema de impuestos, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces ahí conseguimos, obviamente, un enfoque mucho más centrado, ¿no? En la información que vamos a recolectar, ¿no? El problema, obviamente, está en hacer, ¿no? Que todas estas personas eh, estén en la misma hora, en la misma fecha y en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Hacerlo de forma individual, ¿no? Porque ahí ya sería una entrevista personal a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la situación es juntarlos, que debatan sobre el tema y obviamente nosotros recolectar información de lo que ese debate, ¿no? O esas reacciones pueden ocasionar, ¿no? Durante ese grupo focal de expertos, ¿no? Entonces, ese es el mayor inconveniente de esa variante, ¿no? Del grupo focal, que es el grupo focal de expertos, ¿no? Que estos expertos o estas personas, ¿no? Que de las cuales son expertos en un tema en específico, eh, estén en el mismo lugar y a la misma hora, ¿no? Situación que puede ser un tanto complicado de hacer, ¿no? Por diferentes motivos que obviamente pueden ser muy entendibles, ¿no? Bien, entonces eso simplemente, ¿no? Para cesar un complemento, ¿no? Dentro de lo que es el grupo focal, ¿no? O focus group, ¿ya? Bien, entonces eso sería hablando, ¿no? De lo que es este tercer método, ¿no? El tema del grupo focal, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, estos tres son los más resaltables que tenemos, ¿no? Hablando, ¿no? De lo que son los métodos a nivel cualitativo, ¿no? Entonces, ahora simplemente nos faltaría ver el tema, ¿no? Del cuarto método, que es la investigación documental, y también una muy interesante que es la simulación como método cualitativo, ¿ya? Es muy interesante el tema de la simulación. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Bien, pero bueno, antes de continuar, tal vez, ¿no? No sé si alguno de ustedes, tal vez, ¿no? Tiene alguna pregunta, ¿no? Respecto a lo que hemos visto hasta acá.
¿no? Hablando de lo que son los grupos focales, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna consulta respecto, ¿no? A esto, lo que acabamos de ver. ¿Hay preguntas, alguna cuestionante tal vez que puedan tener? Ya. Muy bien, creo que no hay preguntas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Me dan un momentito aquí. A ver, vamos a ver. Sí, bueno, creo que no hay preguntas. Ya. Sí, creo que no. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, hablando, ¿no? de lo que acabamos de ver, que es el grupo focal, vamos a pasar ahora a lo que es el cuarto método, ya que es la investigación documental, ¿no? Aspecto que hemos visto, tal vez muchos de ustedes se recordarán, en la parte de estadística, ¿no? Entonces, simplemente es lo que ya conocemos, ¿no? Cuando hablamos de investigación documental, utilizado principalmente, ¿no? En la parte de investigación exploratoria, como hemos visto en la parte de investigación de mercados y en el proceso de investigación de mercados, esta simplemente sugiere, ¿no? En que un investigador busque diferentes fuentes documentales, ¿no? Para sustentar de cierta forma, ¿no? El proceso investigativo que está realizando, ¿no? Pero como les dije, ¿no? En anteriores unidades, en anteriores clases, este método es válido simplemente, ¿no? En fases iniciales, ¿no? O a nivel exploratorio solamente, ¿ya? Porque obviamente cuando hablamos, ¿no? de un proceso de investigación de mercados ya más complejo, más completo, en otras palabras también, requerimos obviamente, ¿no? que las fuentes sean mucho más sólidas, ¿no? Porque esta investigación documental tiene varios baches de las cuales obviamente tal vez tendríamos que desconfiar, ¿no? Por ejemplo, el tema del origen de la información, el tiempo que tiene la información, quién ha hecho la información, el autor obviamente puede pesar mucho muchas veces, ¿no? El tema de quién ha hecho, ¿no? Este tipo de fuentes documentales, ¿no? E incluso, ¿no? ¿Qué tipo de institución ha dado lugar, ¿no? A este tipo de fuentes documentales y diferentes situaciones, ¿no? Que pueden hacer que todo esto, ¿no? Entonces, como base, ¿no? Puede ser muy importante, ¿no? Para lo que es el tema, ¿no? De poder iniciar todo el proceso de investigación de mercados y también tiene uso en otro tipo de métodos que están en la parte cuantitativa y en la parte mixta, pero no como un método como tal, sino son como un apoyo, ¿ya? Para lo que es esos métodos que vamos a ver en unidades más adelante, ¿ya? Incluso dentro de lo que es el método de simulación que vamos a ver a continuación, la investigación documental sirve como un apoyo muy importante, ¿ya? Pero vuelvo a repetirles acá, es muy importante que dentro de lo que es la investigación documental, las fuentes sean lo más sólido posible, ¿ya? No es simplemente tomar cualquier información al azar y tomarlo ahí como algo definitivo, ¿no? O como algo concluyente, ¿no? Eso es muy importante dentro de lo que es esta parte de la investigación de mercado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchos investigadores cometen el error de tomar esta información ya como el fin, ¿no? de todo el proceso, entonces muchas veces no puede ser la realidad como tal, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Que sirva como una base, sirva como apoyo a otros métodos, que ahorita vamos a llegar a eso, a qué me refiero con eso, pero hablando, ¿no? de lo primero como base, ¿no? Para poder solidificar y construir, ¿no? Todo el proceso de investigación y poder sacar mejores resultados, ¿no? Con los otros métodos de investigación que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los que hemos visto anteriormente y los que vamos a ver tanto a nivel cuantitativo y como vamos a ver a nivel mixto, ¿no? Eso es lo importante de lo que es la investigación documental, ¿ya? Entonces, es de eso no se olviden, ¿no? Principalmente, tal vez, ¿no? Ustedes dentro de un año y medio y más, tal vez, ¿no? Calculo, también van a realizar, tal vez, ¿no? Su proyecto de grado, ¿no?
Entonces ahí también, ¿no? La investigación documental ahí va a ser su principal fuente de información para realizar su proyecto, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Que las fuentes sean lo más sólidas posibles, ¿no? Dentro de lo que es todo esto, ¿no? Bien, entonces no tengo nada más que mencionar hablando, ¿no? De la investigación documental, ¿no? Hoy en día tenemos, ¿no? La investigación documental tanto en textos, tenemos también artículos que van soltando diferentes autores, ¿no? Principalmente en Internet. Y hablando de Internet, obviamente, ¿no? La investigación documental, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El tipo de página, ¿no? El tipo de fuente de Internet de la cual uno recopila este tipo de información, ¿no? Hablando de la investigación a nivel documental, ¿no? Entonces, nada más que mencionar, es un método que ya lo hemos visto, ¿no? En la parte de estadística y también que no tiene más, ¿no? Donde ahondar, ¿no? Tal vez simplemente, ¿no? Verificar fuentes y nada más, ¿no? Entonces, bueno, nada más que mencionar y bueno, simplemente, ¿no? Para finalizar, lo que es el último método dentro de lo que son los métodos cualitativos, tenemos la conocida simulación, ¿ya? Entonces, la simulación como último método, ¿ya? Entra dentro de lo que son los métodos cualitativos, ¿no? Porque como su mismo nombre lo indica, de cierta forma, cuando hablamos de este método, lo que se realiza es como un pequeño experimento, podemos decir, que se vaya a reflejar o acercar, mejor dicho, a la realidad, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí va la situación de la simulación. Hoy en día, gracias al avance tecnológico, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? Computadoras, programas, softwares tecnológicos y demás, hoy en día la simulación ya va también de la mano de eso, a través de diferentes programas computacionales, ¿ya? Que permiten obviamente realizar diferentes tipos de pronósticos, simular, ¿no? Lo que puede suceder en el futuro, ¿ya? Entonces, es una situación bastante interesante, hablando de la simulación, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, aquí es lo que, en esencia, lo que se hace es crear un pequeño escenario, ¿no? Que se asemeje a la realidad, utilizar tal vez algún tipo de información de otros métodos, puede ser la documental, puede ser de grupos de focales, puede ser de observación, puede ser de encuestas o de otros métodos que vamos a ver más adelante también, utilizar esa información que se haya recolectado y esa información nos puede servir para realizar algún tipo de simulación, ¿no? Y con eso obviamente predecir el futuro, ¿no? Entonces es bastante interesante, bastante complejo, ¿no? En algunos casos. Entonces su desarrollo es bastante complicado también, ¿no? Entonces no es una actividad que se tome muy, pero muy a la ligera, porque para llevarlo a cabo se requiere cierta preparación, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver a continuación. Entonces muy importante, ¿no? Bien, entonces, pero bueno, en esencia es eso, ¿no? Crear pequeños escenarios, ¿no? De la realidad, esto con el fin, ¿no? De experimentar en ese pequeño escenario y obviamente que nos dé algún tipo de situación, ¿no? Que se acerque hacia a lo que puede suceder en el futuro, ¿no? O a la realidad misma, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué detalles más podemos mencionar hablando, ¿no? De lo que es la simulación? Cuando hablamos, ¿no? De cómo llevar a cabo la simulación, se tienen que llevar diferentes tipos de etapas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, recordarán en anteriores unidades, hemos visto, ¿no? Que dentro de los tipos de investigación de mercados teníamos la exploratoria, teníamos la descriptiva y teníamos la causal, ¿no? Entonces, esta tercera, que es la investigación causal, es donde más se puede utilizar lo que es la simulación, ¿no? Porque como les dije en su momento, la investigación causal busca la relación entre causas y efectos, es decir, situaciones que pasan y sus consecuencias, ¿no? Entonces, la simulación se asemeja, ¿no? O trata de acercar ese tipo de aspectos, ¿no? Situaciones que suceden y sus consecuencias, ¿no? Por ahí. Entonces, la simulación se utiliza en ese tipo, ¿no? De investigación comúnmente, ¿no? Entonces, para eso como también en su momento tal vez algunos se recordarán, les decía, ¿no? Que hay que desarrollar variables, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo, ¿no? La simulación, muchas veces vamos a tener que definir variables, ¿no? Para poder desarrollar lo que es el proceso de simulación en sus etapas
posteriores que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para que me entiendan, ¿no? En primera instancia, uno de los casos que tenemos de simulación de forma más básica es lo que hemos visto, por ejemplo, en la materia de estadística, el tema, ¿no? De las regresiones, recordarán, ¿no? Les decía, ¿no? Que vamos a plantear ecuaciones matemáticas para poder predecir a través de variables independientes que expliquen variables dependientes, situaciones que pueden suceder en el futuro. Tal vez se recordarán, ¿no? Hemos hecho, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ejercicios, ¿no? Que utilizaban datos, ¿no? De las ventas de gestiones pasadas y con esos datos predecíamos de cierta forma cuáles van a ser las ventas para las gestiones futuras, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, chicos, es un ejemplo, ¿no? De lo que es la simulación, las regresiones, ¿no? Los pronósticos que se hacen, ¿no? A través de ese tipo de actividades, son una actividad ya de simulación. Estamos tratando, ¿no? De desarrollar a través de variables, a través de ecuaciones matemáticas, aspectos, ¿no? Que pueden suceder en el futuro, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? También que la anterior semana les decía, ¿no? Que la simulación, ¿no? Entra en los métodos cualitativos, ¿no? Pero también en parte es también un método cuantitativo, ¿no? Es bastante difícil. Algunos autores lo consideran solamente cualitativo, otros lo consideran mixto, ¿ya? Entonces yo lo puse aquí porque esto para no confundirlos, ¿no? Con otro método que está en la parte mixta, ¿no? Que es un tanto parecido, ¿no? Entonces para no confundirlos, ¿no? En eso, ¿no? Bien, entonces eso tenemos, ¿no? Entonces ya de cierta forma en estadística, por ejemplo, ya hemos visto tal vez una forma, ¿no? De realizar algún tipo de simulación a través de las regresiones, ¿no? Os recordarán algunos, ¿no? Entonces, obviamente, como les decía, ¿no? Antes de pasar ese ejemplo que les mencionaba, ¿no? De las regresiones, hay algunas etapas que se tienen que llevar a cabo para poder desarrollar lo que son la simulación como tal. Primeramente, como primer paso, se tiene que definir lo que es el objeto de estudio y lo que son sus variables, ¿no? Eso, por ejemplo, ya lo hemos visto en la anterior unidad, cuando veíamos el proceso, les decía, ¿no? Se tiene que plantear el problema de la investigación, se tiene que plantear el objetivo de la investigación, hemos dicho, ¿no? Objetivo general y objetivos específicos. Y en este caso, si es que vamos a realizar la simulación, ¿no? Como actividad para recolectar la información, sí o sí tiene que existir lo que es una hipótesis, ¿ya? Para poder plantear lo que es la simulación. ¿Por qué? Porque la hipótesis nos va a permitir plantear variables, ¿no? Que nos permitan realizar lo que es la simulación, ¿no? Entonces, entre ellos, ¿no? Algunos ejemplos que podemos mencionar, ¿no? De objetos de estudios y sus variables, ¿no? Podemos hablar, ¿no? La productividad de una empresa de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, ¿no? Nos referíamos a qué tan productivos, ¿no? Son las personas de una empresa, ¿no? En sus actividades, ¿no? Qué más eficientes son al momento de realizar sus actividades, ¿no? Entonces, ese sería el objeto de estudio. Obviamente va a tener un problema, va a tener ciertos objetivos. Entonces, las variables, ¿no? Que se van a definir a tal vez de ciertas hipótesis, algunas que he podido poner acá, por ejemplo, son, ¿no? Las variables causas serían, ¿no? La mano de obra, la maquinaria, los tiempos de producción, entre otros, ¿no? Las variables dependientes serían el volumen de producción y el tiempo, ¿no? De producción, ¿no? Entonces, como ven acá, va a ser muy importante para la simulación, en muchos de sus casos, proponer variables dependientes y variables independientes, ¿no? Eso los recordarán un poco tal vez del mismo modo, ¿no? De lo que hemos visto en regresiones, ¿no? Entonces, tal vez para algunos que tal vez no se recuerdan, cuando hablamos de variables dependientes, nos referíamos a variables, ¿no? Que están afectadas por otras y variables independientes son variables que no tienen ninguna afectación de otras variables, ¿no? Se recordarán, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿no? Del objeto de estudio, productividad en una empresa de servicios, ¿no? Aquí hemos visto variables dependientes, el volumen de producción, ¿no? Esto va a estar sujeto, ¿no? Como menciona aquí, a las variables causa, como ser la mano de obra, la maquinaria, ¿no? Por ejemplo, el volumen de producción va a aumentar si la mano de obra incrementa, tal vez, ¿no? Si tenemos más mano de obra, entonces el volumen de producción en consecuencia va a ser más. Pero si la mano de obra disminuye, entonces el volumen de producción va a ser también menor, ¿no? Entonces ahí, relación, causa y efecto. Relación,
variable dependiente, variable independiente, ¿no? Entonces, eso es lo importante aquí en muchos de los casos de la simulación, chicos. Entonces, eso es algo que no se tienen que olvidar si es que en algún momento se utiliza lo que es el tema de simulación. Definir esos aspectos: problema, objetivos, hipótesis, variables, ¿no? Y obviamente variables tanto dependientes como independientes, ¿no? Para poder realizar el proceso de simulación, ¿no? Entonces, simplemente para que esté claro, voy a volver a tomar el volumen de producción, ¿no? Con una variable independiente como es la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo lo siguiente: si la maquinaria de mi empresa es más actualizada, en otras palabras, podemos decir más automatizada, entonces el volumen de producción de mis servicios, ¿no? Va a incrementar, ¿no? Obviamente, ¿no? Si mi maquinaria es más moderna, mayor volumen de producción. Pero si mi maquinaria, de cierta forma, es obsoleta, no le hago mantenimiento, ¿no? O no le doy el cuidado respectivo, entonces mi volumen de producción también va a disminuir, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Relación variable dependiente con relación variable independiente, ¿no? Entonces, esto de variables dependientes independientes va a ser muy diferente, ¿no? Acorde, ¿no? Al objeto de estudio que un investigador esté estudiando, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que mencionar, ¿no? Bien. Muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Tal vez es lo más importante, ¿no? Para que una simulación esté bien hecha, ¿ya? Porque si aquí definen mal lo que es sus variables principalmente, es probable que la simulación tampoco les dé los resultados que ustedes están esperando, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hablando del tema de simulación, ¿no? Entonces, el primer paso tal vez es el más importante dentro de lo que es las etapas que se llevan a cabo, ¿no? De lo que es el modelo y la simulación. Muy importante, ¿no? Entonces aquí se cae, ¿no? En la capacidad de la persona o del investigador que va a llevar a cabo, ¿no? Y definir muy bien, ¿no? Qué variables van a explicar, ¿no? Su objeto de estudio, ¿no? Tanto a nivel independiente como a nivel dependiente, ¿no? Entonces, con los ejemplos que les he mencionado, espero que esté un poco claro, ¿no? Hablando de lo que es esta parte, ¿no? Bien. Entonces, primer paso, ¿no? Entonces, definimos eso, ¿no? Problema, objetivo, hipótesis, variables y tanto variables dependientes e independientes, ¿no? Me queda el tema, ¿no? Tal vez del tema del problema aquí. Tengo que explicarles, ¿no? El tema del diagrama de pescado, ¿no? De Ishikawa y también del árbol del problema, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, pasemos simplemente, ¿no? A la segunda etapa de lo que es la simulación. Número 2, obtener lo que es la información, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de obtener información, chicos, ¿no? Dentro de lo que es la simulación, una vez que tengamos nuestras variables, tanto dependiente como independientes, obviamente de cada una de esas variables tenemos que buscar algún tipo de información respecto, ¿no? A esas variables que se puedan explicar y que podamos utilizarlos en algunos métodos que vamos a ver de simulación, en su clasificación respectivamente, ¿no? Entonces, es por eso que cuando veíamos, ¿no? La investigación documental, les decía, ¿no? Que el tema, ¿no? De la investigación documental puede servir de apoyo, ¿no? Para otros métodos, y el caso o el primer caso que estamos viendo aquí es la simulación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se obtiene información de estas variables de los últimos 5 años, información registrada, ¿no? Por ejemplo, que se tiene en la investigación documental. Por ejemplo, si estoy analizando, vuelvo aquí, ¿no? Al tema del ejemplo, ¿no? De la variable dependiente, el volumen de producción, ¿no? Como variable dependiente. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa información? ¿De dónde puedo obtener esa información? Entonces, puedo buscar los registros, ¿no? De hace 5 años atrás de mi empresa y utilizar esa información. Eso, como ya conocen, es investigación, o mejor dicho, fuentes a nivel de investigación documental, por ejemplo, ¿no? Entonces, son las formas, ¿no? En cómo los otros métodos de investigación, ¿no? O los de investigación de mercados, ¿no? Para recopilar información, apoyan, ¿no? A otros métodos, en este caso, como es la simulación principalmente, ¿no? Entonces, no solamente nos podemos ir a la parte, ¿no? De investigación documental. Hay otros métodos, ¿no? Los otros métodos que hemos visto aquí previamente y los métodos que vamos a ver también más adelante pueden servir también para obtener información, ¿no? Imagínense, por ejemplo,
de una variable independiente. Aquí, por ejemplo, de la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Supónganse que no existe ningún tipo de fuente documentada respecto a la maquinaria que estamos utilizando, ¿ya? Dentro de lo que es el proceso investigativo a través de la simulación, ¿no? Entonces vamos a necesitar utilizar otro método para poder obtener lo que es esta información. Podemos, no sé, solicitar, como les dije, ¿no? Aquí un grupo focal de expertos, ¿no? Convocamos a expertos, ¿no? Que sepan, ¿no? De este tipo de actividad, ¿no? Que nos digan su opinión, ¿no? Nos den sus percepciones respecto a la maquinaria que utilizamos y cómo puede mejorar el tema del volumen de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí obtener la información, ¿no? Entonces, los otros métodos acá, chicos, ¿no? Para obtener información para la simulación, pueden ser utilizadas, ¿no? Para poder realizar la simulación en sí, ¿ya? Entonces, aquí, pero lo más preferible se puede decir, y lo que generalmente se hace, principalmente a nivel académico también por lo menos, es que cuando estamos en una etapa de simulación, la información que se utiliza siempre es documental, ¿no? Entonces, en este caso aquí se tiene que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Con el tema, ¿no? De dónde saco mi información, ¿no? Entonces, tal vez algunos se preguntarán, ¿no? ¿Qué pasa si yo defino mi objeto de estudio, mis variables y demás, y no encuentro información alguna de mis variables, ¿no? En ese caso, como les digo, ¿no? Habrá que utilizar otros métodos, ¿no? Para poder encontrar esa información o en algunos casos se tiene que replantear, ¿no? El tema, ¿no? De las variables principalmente, ¿no? Para que obviamente podamos encontrar la información requerida, ¿no? Eso obviamente en el campo ya empresarial, ¿no? Por ejemplo, en el campo académico, por ejemplo, ¿no? Hablando de ustedes, ¿no? En universidades, cuando estudiantes, ¿no? Proponen este tipo de actividad de simulación, ¿no? Para poder validar sus trabajos de grado, sus proyectos, cuando hacen trabajos, ¿no? Donde sus variables no se puede recopilar información, lo dejan ahí simplemente en un modelo de simulación teórico, ¿no? Y ahí nada más, ¿no? Porque en ese caso, ¿no? De los proyectos de grado y tesis y demás, no hay el tiempo suficiente, ¿no? Para poder buscar la información, ¿no? Que se requiere, ¿no? Entonces, eso sucede en ese caso en particular, ¿no? Bien. Entonces, eso, muy importante, ¿no? La obtención de información. No se olviden, ¿no? Entonces, que para la simulación, para obtener la información, podemos solicitar a los otros métodos, ¿no? Para poder recopilar información de estas variables y con el fin, obviamente, de poder realizar nuestro proceso de simulación, ¿no? Entonces, en algunos de sus casos, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Entonces, segundo paso, obtención de información, ¿no? Y esta información, como les dije, tiene que ser de las variables, ¿no? Que vamos a manejar, ¿no? Bien, número tres, tenemos la elaboración del modelo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del modelo, nos referimos, ¿no? A lo que son los tipos de simulación, ¿ya? Es decir, qué tipos de simulación vamos a utilizar de cierta forma, ¿no? Entonces, en este caso vamos a definir lo que son las funciones, ¿no? De las variables señaladas, ¿no? Vamos a definir cuál va a ser la causa, cuál va a ser los efectos, cuál va a ser el origen y cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? ¿Qué afectación tienen las variables independientes con nuestras variables dependientes, ¿no? Y para eso vamos a realizar diferentes tipos de actividades, ¿no? De simulación, como su mismo nombre lo indica, y eso lo vamos a ver ahorita viendo los tipos de simulación, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo explicamos, ¿no? Entonces, una vez que pasamos esta elaboración, ¿no? Vamos a pasar al paso 4, que es validar el modelo, ¿ya? Es decir, hacemos correr el modelo, es decir, llevamos a cabo lo que es el proceso de simulación, ¿ya? Lo que vamos a ver ahorita en los tipos de simulación que existen, ¿no? Entonces, analizamos tanto lo que son las variables dependientes o las variables causa, obviamente relacionándolo con las variables dependientes, ¿no? Entonces, eso obviamente para comprobar los resultados, ¿no? Y obviamente verificarlo, ¿no? Cómo se relaciona con la realidad o de qué forma puede ayudarnos en el futuro esos resultados, ¿no? Y por último, el quinto paso sería, ¿no? La elaboración de los diferentes pronósticos, ¿ya? Es decir, valores previstos, ¿no? Que pueden utilizarse para la variable causa, ¿no? Y de cierta forma resaltar, ¿no? Algunos resultados hacia el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente, ¿no? Entonces son 5 etapas, ¿no? Tal vez la etapa 3, 4 y 5 están más referidas, ¿no? A llevar a cabo, ¿no? La actividad de simulación como tal. Entonces, para eso
tenemos aquí los diferentes tipos de simulación que se llevan a cabo dentro, ¿no?, de esta metodología de recolección cualitativa, ¿ya? Entonces, de acuerdo, ¿no?, a la naturaleza del modelo, ¿no?, es decir, a este modelo, ¿no?, que vamos a definir, ¿no?, dependiendo de las variables, ¿no?, la simulación puede ser de diferente forma, ¿no? Esto está dado por el autor Fishman, ¿no?, en el año 1978, es algo que hasta el día de hoy se sigue manejando, ¿no?, dentro de lo que son los tipos de simulación. Aquí obviamente he añadido, ¿no?, el último tipo de simulación que es por computadora. Entonces, estos tipos de simulación, chicos, que vamos a ver, van a estar abocados, ¿no?, o los vamos a utilizar dependiendo al contexto en el cual nos encontremos, ¿ya? Es decir, tal vez al tipo de empresa en el cual nosotros podemos llegar a trabajar, ¿no? Porque no en todas se puede realizar estos diferentes tipos de simulación, ¿no? Entonces, muy importante y para eso lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, número uno, tenemos aquí la simulación de identidad, ¿ya? Primer tipo de simulación que podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una simulación de identidad, chicos, nos referimos a que vamos a plantear un modelo de simulación que va a detallar o que va a asemejar la realidad misma, ya como les decía a un principio. Es decir, vamos a armar un escenario tan cercano a la realidad que nos va a permitir tener un resultado ligeramente muy, pero muy cerca, ¿no?, de lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no?, para que me puedan entender, ¿no?, hablando de la simulación de identidad, es el que utilizan principalmente las empresas, ¿no?, que venden vehículos a nivel automotriz, cuando estos, ¿no?, realizan ensayos de choques, ¿no?, de sus automóviles, por ejemplo, utilizando unidades reales, ¿no? Tal vez para comprobar, ¿no?, la fuerza, ¿no?, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. De los globos, ¿no?, que impiden, ¿no?, que los choques te hagan daño. No me acuerdo el nombre técnico como tal. Se me fue, perdón, una disculpa. Entonces, bueno, ese es un caso, ¿no?, para ver también la resistencia del auto, ¿no?, de la parte delantera, de la parte trasera, ¿no? Entonces, a eso, chicos, nos referimos una simulación de identidad, ¿no? Donde estamos replicando, ¿no?, de forma exacta, como dice aquí, lo que nosotros estamos tratando de simular, ¿no? Como en el caso, ¿no?, de estas empresas automotrices, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder, ¿no? Una simulación de identidad. Entonces, en este caso, el modelo que se está creando, ¿no?, en el paso 3, en el paso 4 y en el paso 5 es eso, ¿ya? Simular la realidad de forma tal como es, ¿no? Entonces, en este caso, este es un gran ejemplo, ¿no? No sé, podemos trabajar en una empresa de este tipo y, bueno, nos piden realizar una simulación, ¿no?, de la resistencia tal vez que tiene un vehículo X, ¿no?, ante un choque automovilístico, ¿no? Ver la resistencia tal vez, ¿no?, de la parte delantera, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacemos ese proceso, ¿no? Chocamos el auto ante un muro, ¿no? Entonces, ante eso, hacemos la validación del modelo y elaboramos diferentes tipos de pronósticos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la simulación de identidad, ¿no? Entonces, como ven, en este caso, hablando de simulación de identidad, no en todos los casos se va a poder aplicar como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el tema de servicios, ¿no? Realizar simulaciones de identidad se podría hacer, pero sería bastante riesgoso porque estaríamos exponiendo, ¿no?, como sucede en los servicios, a los clientes, ¿no?, a que el servicio como tal se lleve mal, ¿no? Y que, bueno, no tenga los resultados esperados, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una situación, ¿no? Entonces, eso se puede tener. Entonces, no se puede aplicar en todos los casos, ¿no? La simulación de identidad, ¿no? Primer tipo, como pueden ver, ¿no? Muy interesante, ¿no? Número 2, tenemos ahora el segundo tipo, ¿no?, de simulación, el cual es la simulación de cuasi-identidad, ¿no? Entonces, como su mismo nombre lo indica, chicos, tal vez ya se imaginarán, este segundo tipo de simulación se aleja un poco más de la realidad misma. Es decir, aquí todavía en este tipo de simulación vamos a desarrollar o vamos a crear, ¿no?, o simular, mejor dicho, ¿no?, un ambiente que se acerque a la realidad y con el fin, obviamente, ¿no?, de que sacar diferentes tipos de resultados, pero obviamente por diferentes tipos de situaciones, ¿no?, y razones muy, muy, pero muy razonables, ¿no?
no vamos a poder hacer una simulación de identidad, ¿no? Nos vamos a poder acercar a la realidad, pero no del todo, ¿ya? Y un ejemplo que les podría dar, tal vez hablando de esto, ¿no? Son los entrenamientos militares, por ejemplo, que realizan las diferentes instituciones de este tipo, ¿no? En el que obviamente hacen movilización de equipos y de diferentes tropas, ¿no? Pero no se llevan a cabo una batalla real, ¿no? Es decir, y cuando sucede esto, ¿no? Muchos de ustedes, ¿no? Todos los chicos han debido ir al cuartel o al premilitar, me imagino, eh, cuando en este campo se hace estos entrenamientos, ¿no? Es decir, tal vez de ese tipo de cosas, no utilizan, por ejemplo, ¿no? Equipo, ¿no? De letal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablaríamos, ¿no? De una simulación de identidad, pero obviamente sería muy peligroso y no sería nada ético hacer eso, ¿no? Entonces, por eso ahí se disminuye, obviamente, ¿no? La versión que queremos de la realidad y se convierte en una simulación de cuasi identidad. Es decir, por diferentes motivos, ¿no? Como sucede en los entrenamientos militares, en este caso que les doy, no podemos alcanzar, ¿no? La realidad que nosotros queremos tener en nuestra simulación, pero sí podemos tener ciertos factores que sí se asemejan a la realidad, ¿no? Entonces, este es un gran ejemplo que les podría mencionar, ¿no? Entonces, una simulación, ¿no? Hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De simulación de cuasi identidad, ¿no? Les mencionaba, ¿no? En los servicios, ¿no? De identidad es un tanto un poco más complicado, ¿no? En los servicios tal vez sí se podría hacer simulaciones de cuasi identidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tal vez en una empresa, ¿no? O en que se dedica tal vez al estilismo, ¿no? Cortes de cabello, ¿no? Para hombres y mujeres, podría utilizar una simulación de cuasi identidad, ¿no? Utilizando tal vez, ¿no? No pelo real, ¿no? O cabello real de personas, sino utilizando tal vez pelos o cabellos, perdón, ¿no? De pelucas, ¿no? Para poder realizar sus prácticas, por así decirlo, ¿no? Puede ser un caso, ¿no? Entonces, a eso nos vamos hablando, ¿no? De la simulación de cuasi identidad, ¿no? Tenemos factores, ¿no? Que se asemejan a la realidad, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Como tal, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Bien. Entonces, como ven, estos dos, tanto la simulación de identidad como es la simulación de cuasi identidad, ¿no? Van de la mano, ¿ya? Entonces, dependiendo el contexto, dependiendo el tipo de organización en el cual nosotros podemos llegar a estar, obviamente nosotros podemos realizar una o la otra, ¿no? Entonces, generalmente la que más se puede llevar a cabo, ¿no? Dentro de estos dos es la de cuasi identidad, ¿no? La de identidad es para algunos en específico, ¿no? Entonces, no siempre se puede realizar como tal, ¿no? Entonces, ese es el segundo tipo, ¿ya? La simulación de cuasi identidad, ¿no? Número 3, tenemos aquí lo que es la simulación de laboratorio, ¿ya? Entonces, esto ya es un poco más complejo, ¿no? Tal vez para actividades en específico, imagínense caso de medicina, farmacéutica, ¿no? Cosas de química, física, ¿no? Y demás que entran en este campo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de simulaciones de laboratorio, se utilizan modelos de simulación, ¿no? Que estén controladas en un laboratorio como tal, ¿no? Es por eso que para ese tipo de ramas es donde más se utiliza este tipo de simulaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condiciones controladas, nos referimos, ¿no? Que se hace de esta forma para evitar algún tipo de problema, ¿no? Que puede llegar a ocasionar si lo hacemos como una simulación de identidad o de cuasi identidad, ¿no? Entonces, más referido, ¿no? A ese tipo de ramos, por ejemplo, ¿no? Aunque en empresas, ¿no? A nivel industrial, por ejemplo, se puede llegar a utilizar mucho lo que es la simulación de laboratorio, ¿no? Es decir, manejar lo que es un modelo, ¿no? Controlado dentro de un laboratorio, tal vez, ¿no? Principalmente para condicionar algunos aspectos, ¿no? De los productos, ¿no? De esa empresa industrial, ¿no? Como ser, no sé, contenidos de azúcar, contenidos calóricos, de grasas y demás, ¿no? Puede entrar en ese punto, ¿no? Entonces, mucho más complejo. Para realizar lo que es una simulación de laboratorio, chicos, se requiere a personas que sean expertas, ¿no? En ese tipo de temas, ¿no? Química, física y demás cosas, ¿no? Ese tipo de ciencias ya se imaginarán, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el último, que es el último tipo de simulación que hoy en día ha tomado mucha fuerza, ¿no?
tenemos la simulación conocida por computadora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la simulación por computadora, chicos, como último tipo de simulación, es todo lo opuesto a la primera que hemos visto, la simulación de identidad, ¿ya? En este caso hablamos de un modelo totalmente simbólico, es decir, que no va a condicionar la realidad como tal, lo estamos planteando, ¿no? Tal vez en fórmulas matemáticas, utilizando programas computacionales, y simplemente nos va a dar algún indicio, ¿no? De lo que podría ser lo que nosotros estamos simulando, ¿ya? Tomando en cuenta, obviamente, el lenguaje computacional, algoritmos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, debido, ¿no? Tal vez a diferentes condiciones que se han dado dando, ¿no? La simulación por computadora es una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo, te ahorra presupuesto y muchas veces los resultados realmente son muy buenos. Obviamente, tomando en cuenta, ¿no? Que el lenguaje computacional hoy en día está avanzando, ¿no? A pasos muy grandes, ¿no? Como ser la inteligencia artificial, incluso, ¿no? Han debido escuchar en algunas en la televisión, ¿no? En algunos posts, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, la simulación por computadora hoy en día tiene un peso bastante importante por esos motivos, ¿no? Entonces, nos podemos ahorrar mucho. Por ejemplo, en la parte de simulación de identidad, ¿no? Les daba, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De las empresas automotrices, ¿no? Que realizan choques, ¿no? De automóviles, ¿no? Utilizando unidades reales de sus vehículos, ¿no? Hoy en día se puede realizar simulaciones por computadora, realizando, ¿no? A través del lenguaje computacional estos choques utilizando softwares de computación, ¿no? Y eso obviamente nos ahorra, obviamente, sacrificar, podemos decir, unidades reales, ¿no? De vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día es algo que nos saca mucho de provecho el tema de la simulación por computador, ¿no? Entonces, este tal vez es el que más se resalta y aquí, por ejemplo, entraría, ¿no? Lo que hemos visto en la parte de regresiones, recordarán las proyecciones que hemos hecho, ¿no? En Excel. Entonces, en ese caso, ¿no? Todo lo que hemos hecho en esa parte de estadística sería una parte de lo que es la simulación por computadora. Hemos introducido datos, ¿no? De diferente tipo, ¿no? De los ejercicios en ese caso, el Excel hemos utilizado su sistema, ¿no? Su lenguaje computacional, ¿no? Que tiene ahí hecho y hecho, ¿no? Dentro de lo que es el programa y hemos sacado diferentes tipos de resultados, ¿no? A través de simulación por computadora, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo, ¿no? Entonces, para poder realizar entonces ahora, chicos, ¿no? Lo que es la simulación por computadora, esta tiene que estar compuesta por las siguientes partes, ¿no? Obviamente, un modelo, ¿ya? Es un modelo simbólico que puede ser un conjunto de ecuaciones, reglas lógicas o un modelo estadístico. Generalmente un modelo estadístico, ¿no? O una ecuación que explique, ¿no? Obviamente, lo que nosotros queremos simular, ¿no? Entonces, para esto, el conocimiento, ¿no? De estadística, tal vez de ciencias un tanto más avanzadas, como ser econometría, ¿no? Y demás, pueden ayudar mucho, ¿no? A todo esto, ¿no? A lo que es el planteamiento de modelos, ¿no? Simbólicos, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Entonces, con estos modelos simbólicos, ¿no? Como hemos visto en regresiones, este es el caso que más se va a asemejar a lo que estamos hablando acá, nosotros podemos plantear todo esto, ¿ya? Tenemos ahí la ecuación, tenemos el modelo estadístico o una regla lógica, ¿no? O simplemente podemos tener datos, ¿no? Hoy en día existen softwares bastante avanzados, podemos decir, que simplemente puedes introducir algunos datos, ¿no? Y el programa en específico te puede llegar a simular tal vez alguna actividad en específico, ¿no? Bien, entonces, primer punto, ¿no? Y obviamente esto se tiene que plantear, ¿no? En las etapas del modelo, o de la simulación, como les dije, ¿no? Bien, número dos, la siguiente parte que tiene que estar compuesta, ¿no? Lo que es la simulación por computadora, ¿no? Muy importante. Tenemos lo que es el evaluador, que va a ser el programa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del programa, nos referimos, ¿no? Al software, a que va a tener un lenguaje computacional que obviamente va a poder procesar el modelo y obviamente obtener diferentes resultados a través de una simulación, ¿no? Entonces, tenemos desde los más básicos, como hemos visto tal vez en estadística, como ser el Excel, hasta programas bastante más complejos, ¿no? De diferente tipo, ¿no? Tenemos ahí el EBIUS, tenemos el BASE, tenemos, no sé,
el Microsoft Dynamics, ¿no? Tal vez se recuerdan algunos, les mencioné en algún punto. Y había uno más que no me acuerdo que simulaba, ¿no? En la parte de empresarial, no me acuerdo el nombre. Mañana se los voy a decir, ahorita no me acuerdo. Y bueno, estos programas obviamente manejan sistemas bastante complejos, obviamente, ¿no? Para poder generar diferentes tipos de resultados, ecuaciones, diferentes tipos de indicadores, ¿no? Y diferentes rutinas estadísticas, como hemos visto, ¿no? Medidas de tendencia central, de dispersión o resultados de diferente tipo, ¿no? Y esto con el fin, obviamente, de que esos resultados nos sirvan como resultados concluyentes para el proceso de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y por otro lado tenemos, y una parte muy importante, lo que es la interfaz, que necesita la simulación por computadora, ¿no? Entonces, la interfaz, chicos, no es nada más, ¿no? Que la parte dedicada, ¿no? A interactuar con el usuario, ¿no? Recibe las acciones del mismo y presenta los resultados de la simulación de una forma adecuada, ¿no? Esta unidad puede ser tan compleja como la cabina utilizada en los simuladores de vuelos profesionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entonces de esta interfaz, nos referimos, ¿no? Tal vez al medio, podemos decir, que hace que nosotros, ¿no? Que somos el investigador, podamos interactuar, ¿no? Con el programa, es decir, con el simulador, ¿no? Entonces aquí lo que recae, chicos, tal vez muchas veces, aparte, ¿no? De conocer, ¿no? Todo el proceso de simulación que ya hemos visto, ¿no? Conocer tal vez o armar los modelos, es conocer los programas de simulación. Muchos de los programas, tal vez los más avanzados, ¿no? Que existen hoy en día, muchos de ellos están en inglés, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya sería un requisito mínimo, ¿no? Para poder manejar este tipo de interfaces, ¿no? Por ejemplo, como les digo y les mencioné en su momento, existe un programa que se llama EBIUS, también está otro que se llama Stata, ¿no? Que están relacionados con lo que hemos visto en la parte de estadística, ¿no? En la parte de regresiones, que tienen un software bastante avanzado en lo que es tal vez el cálculo, ¿no? De estos resultados, ¿no? Que nos pueden dar las regresiones, ¿no? Pero el problema es que ambos programas, al ser tan difíciles o tan complejos, ¿no? En su armado, podemos decir, están en inglés en los dos, en ambos casos, ¿no? No sé si habrá salido alguna versión en español, pero bueno, hasta donde sé, el EBIUS tiene hasta la versión 11 y el Stata hasta la versión 13, si no me equivoco. Y esos dos programas hasta ahí estaban en inglés, ¿no? Entonces, es muy importante todo eso, conocer el software, cómo se utiliza y bueno, incluso hay muchos cursos hoy en día de capacitación, ¿no? Que van dedicados a ese tipo, ¿no? De manejar, ¿no? Ese tipo de programas, ¿no? Entonces, no solamente está en esa parte, ¿no? De regresiones, ¿no? Sino también hay programas, ¿no? O simuladores empresariales, ¿no? Como les digo, tenía uno en la cabeza y se me fue, pero bueno, espero poder acordarme más adelante, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos, chicos. Como ven, es bastante interesante, ¿no? Todo este tema, ¿no? De lo que es el tema de la simulación. Entonces, el mayor inconveniente, ¿no? Que tenemos para poder utilizar los simuladores es el conocimiento que podemos tener al momento de armar el modelo, ¿no? Es decir, problema, objetivos, hipótesis, variables, armar el modelo en consecuencia y posteriormente manejar, ¿no? Todo este proceso de simulación, principalmente si hablamos, ¿no? De la simulación por computadora, ¿no? Entonces, eso es muy, pero muy importante, ¿no? Bien, entonces eso nomás te tendría que mencionarles, chicos. Como ven, es muy, pero muy interesante todo esto de la simulación. Y bueno, es algo que de forma aparte se podría ver en todo el tiempo que tenemos, por ejemplo, para la materia, ¿no? El tema de la simulación, ¿no? Bien, entonces aquí como ven, simplemente para terminar, tenemos todo el proceso que tendría que llevarse a cabo, ¿no? Dentro de lo que es las etapas de la simulación, chicos, ¿no? Tal vez en un gráfico un poco más ordenado, ¿no? Es decir, como les dije, formular el problema, tener documentación que fortalezca, ¿no? O algún tipo de método experimental, ¿no? Principalmente, ¿no? O exploratorio, mejor dicho, ¿no? Que nos permite evidenciar el problema para obviamente poder formular lo que es los objetivos, ¿no? Y el plan del proyecto global. Es decir, plantear hipótesis y plantear lo que son las variables, ¿no? Y esto con el fin de pasar a lo que es conceptualizar el modelo, es decir, qué tipo de
simulación vamos a utilizar. Hoy en día generalmente se utiliza solamente la simulación por computadora, pero hay casos donde todavía se tiene que realizar los otros tres. Y obviamente es recolectar y procesar datos, ¿no? Recolectar datos referidos a nuestras variables. Esto con el fin, ¿no? De que estos dos en su conjunto nos permitan construir lo que es el modelo, ¿no? Entonces, esto va a pasar a la etapa de verificación, verificar si el modelo llega a ser válido. Entonces, si no es válido, entonces, como les dije, ¿no? Hay que volver a reconstruir el modelo hasta que sea validado, ¿no? Entonces, si no es validado, entonces, como les dije, ¿no? Hay que volver a replantear lo que son las variables, hay que volver a buscar información, pero en el caso, ¿no? De que todo esté bien, pasamos a lo que es el diseño de experimentos y a lo que es la producción de corridas de simulación y análisis, ¿no? Es decir, realizar los tipos de simulación que les mencioné aquí, ¿ya? Bueno, como les dije, más simulación por computadora, ¿no? Y por si acaso, ¿no? Generalmente cuando se utiliza la simulación, ¿no? Se hacen algunas corridas adicionales, es decir, se hacen algunos procesos de simulación adicionales, obviamente para respaldar los resultados iniciales, ¿no? Y obviamente con eso en mente ya tenemos los resultados finales, validamos la hipótesis, validamos el modelo y con eso en mente ya se hace la documentación, obviamente, para presentar los resultados utilizando este método que es la simulación, como ven que es bastante interesante, ¿no? Y bien, eso sería, ¿no? Aquí resumiendo, o mejor dicho, explicado obviamente con un gráfico, ¿no? Más detallado, ¿no? De cómo es todo este proceso de la simulación como tal, ¿ya? Sea cual sea la metodología que tomemos en cuenta, ¿ya? Ya seas identidad, cuasidentidad, laboratorio, o ya sea simulación por computador, ya cualquiera de los cuatro, ¿no? Y bueno, como aquí tenemos simplemente, ¿no? Un cuadro comparativo, ¿no? Que tiene tres aspectos, la simulación, la experiencia y la teoría, ¿no? Como les dije, ¿no? La experiencia nos puede dar falsa teoría y nos puede dar falsa simulación. Es decir, no podemos hacer simulación y sacar teoría solamente haciéndolo a partir de la experiencia, ¿ya? Eso hablando, ¿no? Tal vez de fases iniciales del proceso de investigación, ¿no? Y muy importante, ¿no? Que la teoría y la simulación describen a lo que es la experiencia, ¿no? La teoría describe a la simulación, como ya les vi anteriormente, ¿no? Como les dije aquí, les dije, ¿no? Que obtenemos información, ¿no? Y la simulación, obviamente, cuando tenemos sus resultados, muchas veces se pueden convertir en teorías, ¿ya? Es decir, formular teorías, ¿no? Y bueno, es como un círculo, ¿no? Que va corriendo, ¿no? Entre estos tres enfoques, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Y bien, nada más que mencionarles, chicos, hablando, ¿no? Tal vez de este método que tal vez es el más interesante, ¿no? De todos los que hemos visto acá dentro de los métodos cualitativos. Como ven, es bastante complejo. Y bueno, vamos a tal vez ampliarlo un poco más cuando veamos los métodos mixtos, ¿ya? Entonces, por el momento sería hasta aquí, hablando, ¿no? De los métodos de simulación y lo que son los métodos a nivel cualitativo. Ya con eso estaríamos terminando lo que es la unidad número 4, los métodos a nivel cualitativo para recolectar información. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso en mente ya terminamos esta unidad. ¿Ya? Entonces, sería hasta aquí la unidad número 4 y todo lo avanzado en él. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí vamos a detener la grabación y bueno, vamos a hablar de algunas cositas adicionales, ¿no? En el tiempo que nos queda.